Imagínate esto, estás en un país hispanohablante Ah, y tienes muchísima hambre. sí. Si entras a un supermercado para comprar algo Claro. y de repente te das cuenta de que no reconoces ni una sola etiqueta. Uy, qué problema. No sabes cómo pedir ni siquiera un paquete de galletas. Qué Totalmente. frustrante. Sí, aunque parezca un desafío, Sí, el supermercado es una oportunidad increíble para sumergirse en la cultura local y practicar español. exacto. Por eso en este deep dive vamos a convertirte en un experto en la navegación de un supermercado español. Buenísimo. Te daremos el vocabulario, las frases y los trucos culturales que necesitas para sentirte como en casa. Como todo un local. Empecemos nuestro recorrido virtual por las secciones más importantes. Vale. Primero la sección de frutas y verduras. Me encanta. Siempre está llena de colores vibrantes Ujú. y generalmente está cerca de la entrada Sí. para mostrar los productos frescos de temporada. Para que se vean bien. Claro. Aquí es fundamental conocer los nombres específicos de las frutas y verduras. No querrás pedir cosas redondas y rojas cuando buscas manzanas, ¿verdad? Oh, manzanas, plátanos, zanahorias, lechuga. Hay que aprenderse los nombres. Sí. Y hablando de secciones esenciales, ¿qué tal si pasamos a la sección de lácteos? En español, lácteos abarca todos los productos derivados de la leche. O leche, yogur, queso. Todo en un solo lugar. Me encanta la eficiencia, a diferencia del inglés, Sí. donde tienes dairy aisle, cheese section, etc. Ajá. Aquí es todo lácteos. Exactamente. Y ya que estamos hablando de eficiencia, ¿qué te parece si nos adentramos en las secciones de carnicería y pescadería? Qué rico. Estas secciones son una experiencia sensorial completa. Totalmente. Los olores, los colores, todo es muy característico. Sí, aquí te recomiendo aprender palabras como carne de res, pollo pescado y mariscos. Y no podemos olvidar la panadería y la pastelería. El aroma a pan Pues, roneado, las baguettes crujientes, los pasteles. Se Ajá. me hace agua a la boca solo de pensarlo. es importante recordar que panadería es para panes y pastelería es para postres. Así no te equivocas al buscar tu dulce favorito. Claro, no querrás terminar con un baguete cuando lo que buscas es una tarta de chocolate. Exacto. Y para llevar todas estas delicias necesitaremos un carrito o una cesta. Exacto. Un carrito es el típico carro de compras grande, mientras que una cesta es una canasta más pequeña para compras rápidas. Entiendo. Imagina que solo necesitas un par de cosas para la cena. Sí, Una cesta sería suficiente. Perfecto. Ahora ya conocemos las secciones básicas del supermercado. ¿Qué te parece si pasamos a algunas frases esenciales para desenvolvernos como locales? Me parece una excelente idea. Empecemos por cómo preguntar por la ubicación de un producto. Mm, ¿Te parece? Perfecto. ¿Dónde puedo encontrar? Es la frase mágica para localizar cualquier cosa desde la pasta hasta las bebidas. Ujú. Interesante. Imagínate que buscas cerveza artesanal, podrías preguntar, ¿dónde puedo encontrar cervezas artesanales? Qué buena idea. Y si necesito una cantidad específica, ¿cómo puedo pedirlo? Puedes usar frases como, me da un kilo del varo, o quisiera medio kilo de, especialmente útil en la carnicería o frutería. Ya veo. Por ejemplo, si necesitas manzanas para una tarta, podrías decir, me da un kilo de manzanas, por favor. Exactamente. Y si me siento aventurero y quiero probar algo nuevo, Ah, no dudo en pedir recomendaciones al personal que me recomienda. O, ¿hay alguna oferta en estos productos? Son frases perfectas para esas ocasiones. me encanta. A lo mejor descubres tu nuevo queso favorito gracias a una recomendación. Imagina eso. Pero antes de emocionarnos demasiado con las compras, Y, es importante tener en cuenta algunas normas culturales Sara, para garantizar una experiencia fluida y respetuosa. por ejemplo, en muchos países hispanohablantes es común usar bolsas reutilizables. Ah, qué bien. Es una práctica ecológica que se agradece mucho. Claro, no queremos contribuir al problema del plástico. Además, llevar tu propia bolsa siempre te hace ver más preparado. Y hablando de preparación, ¿qué hay de las filas? A las filas. En las secciones como la carnicería o la panadería es fundamental hacer fila pacientemente y esperar tu turno. Exacto, no queremos saltarnos la fila y generar un momento incómodo. Y ya que hablamos de interacciones, ¿qué tal si repasamos algunas normas de cortesía básicas? Por supuesto, saludar al cajero al llegar a la caja y despedirse al finalizar la compra son gestos muy valorados en la cultura hispanohablante. Un simple buenos días o gracias puede marcar la diferencia. Totalmente. Son esos pequeños detalles los que hacen que la experiencia sea más agradable para todos. Y hablando de detalles, ¿qué de los horarios de los supermercados? Es importante verificar los horarios de apertura ya que pueden variar de un país a otro. No querrás llegar con tu lista de compras y encontrarte con la puerta cerrada. Imagínate la decepción.
Y hablando de listas, ¿qué te parece si hablamos de algunos productos básicos de la cocina española? Me encanta la idea. Productos como el arroz, los frijoles, el pan y el aceite de oliva son ingredientes esenciales en muchos platos hispanos. Piensa en la paella, por ejemplo. No puedes hacer una paella sin arroz bomba, ¿verdad? Claro que no. Y no olvidemos los frijoles para un buen plato de fabada asturiana. Ahora entiendo porque siempre veo estos productos en las cocinas de mis amigos hispanohablantes. Exacto, son la base de una gastronomía deliciosa y variada. Y ya que hablamos de gastronomía, ¿qué te parece si exploramos algunas expresiones coloquiales que podrías escuchar en un supermercado español? Me encantaría, siempre estoy buscando nuevas formas de enriquecer mi vocabulario. Por ejemplo, en lugar de decir quiero esto, podrías usar la expresión me llevo esto para indicar al cajero que vas a comprar un producto. Suena más natural y fluido. Me llevo esto, me gusta, suena mucho más auténtico. Y si necesito cambio, ¿cómo puedo preguntarlo? Puedes decir tiene cambio de seguido, de la cantidad que necesitas. Por ejemplo, si pagas con un billete de 20 euros y tu compra cuesta 12.050, podrías preguntar, ¿tiene cambio de 20 euros? Genial. Estas expresiones me ayudarán a sonar como un verdadero local. Y hablando de sonar como un local, ¿hay algún otro consejo que pueda ayudarme a integrarme mejor en un supermercado español? Por supuesto, observa a tu alrededor. Fíjate en cómo la gente interactúa en las costumbres locales, en las pequeñas rutinas. A veces la mejor forma de aprender es simplemente observar e imitar. Es verdad. A veces nos enfocamos tanto en las palabras que olvidamos la importancia del lenguaje corporal y las normas sociales. Exacto. Un simple gesto o una sonrisa pueden hacer que la experiencia sea mucho más agradable. Y recuerda, la gente en los supermercados suele ser amable y paciente con los extranjeros que se esfuerzan por hablar su idioma. Me encanta esa actitud. Y hablando de amabilidad, creo que también es importante destacar la importancia de ser respetuoso con el personal del supermercado. Sin duda. Un por favor y un gracias nunca están de más. Y recuerda que en muchos casos el personal de supermercado puede ser una fuente invaluable de información y recomendaciones. No dudes en preguntarles sobre productos locales, ofertas especiales o incluso recetas tradicionales. ¡Qué buena idea! Es como tener un guía personal dentro del supermercado. Exactamente. Y con un poco de práctica y atención a los detalles, te aseguro que te sentirás como en casa en cualquier supermercado español. Estoy deseando poner en práctica todos estos consejos en mi próxima visita a un supermercado hispanohablante. Me alegra escuchar eso. Y recuerda, más allá de la compra en sí, lo importante es disfrutar de la experiencia y sumergirse en la cultura local. Un supermercado puede ser una auténtica aventura cultural si sabemos aprovecharla. Exactamente. Abre tu mente, observa, pregunta, interactúa y disfruta de cada momento. Sabios consejos. Y ahora, antes de concluir este deep dive, ¿te parece si repasamos algunos de los puntos clave que hemos aprendido hoy? Me parece una excelente idea. Empecemos por el vocabulario esencial. Hemos aprendido los nombres de las diferentes secciones del supermercado, como frutas y verduras, lácteos, carnicería, pescadería, panadería y pastelería. Muy bien. Y también hemos aprendido algunas frases útiles para preguntar por la ubicación de los productos, solicitar cantidades específicas y pedir recomendaciones. Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar? ¿Me da un kilo de o qué me recomienda? Exacto. Y no nos olvidemos de las normas culturales como el uso de bolsas reutilizables, la importancia de hacer fila pacientemente y la cortesía al interactuar con el personal del supermercado. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Sin duda. Y recuerda que la mejor forma de aprender un idioma es practicarlo en situaciones reales. ¿Y qué mejor lugar para practicar español que un supermercado lleno de vida y color? Estoy completamente de acuerdo. Anímate a poner en práctica todo lo que has aprendido hoy y disfruta de la experiencia. Estoy seguro de que te sorprenderás gratamente de lo mucho que puedes aprender y disfrutar en un simple viaje al supermercado. Y ahora, para cerrar con broche de oro, ¿qué te parece si compartimos una anécdota divertida sobre nuestras experiencias en supermercados? Me encanta la idea. Una vez, en un pequeño pueblo de España, entré a un supermercado buscando pimentón. Ah, el pimentón es ingrediente esencial de la cocina española. Exacto, pues le pregunté a un empleado dónde podía encontrarlo y me miró con cara de sorpresa. Pimentón. Sí, me dijo. Eso lo vendemos en la tienda de especias de la esquina. Qué gracioso. Parece que no todos los supermercados son iguales incluso dentro de un mismo país. Exactamente. Y esa es la belleza de explorar la cultura local. Cada experiencia es única e impredecible. Totalmente. Recuerdo una vez que fui a un supermercado en México y me encontré con una sección entera dedicada a diferentes tipos de chiles. Había chiles de todos los colores, formas y tamaños. Es increíble la variedad que existe. Y pensar que en muchos países solo conocemos un par de tipos de chiles. Es verdad. Los supermercados son una ventana a la diversidad cultural, incluso en algo tan cotidiano como la comida.
Y no solo la comida. También podemos observar las costumbres locales, las formas de interactuar, las prioridades de la gente. Es como una clase de antropología en vivo. Exactamente. Y para terminar, me gustaría dejarte con una reflexión. Los supermercados son mucho más que un lugar para comprar comida. Son un microcosmos de la cultura local. Al prestar atención a los productos, a las interacciones entre las personas, a las normas no escritas, podemos comprender mejor la cultura de un lugar. Es verdad. Y no solo eso, los supermercados también son un lugar para conectar con la gente local. A veces una simple conversación con el cajero o con otro cliente puede abrirte las puertas a nuevas experiencias y amistades. Exacto. No tengas miedo de usar tu español incluso si no es perfecto. La gente apreciará tu esfuerzo y te ayudará a mejorar. Recuerda, cada interacción, incluso una simple compra en el supermercado, puede ser una oportunidad para crecer y descubrir cosas nuevas. Totalmente de acuerdo. Y con este mensaje positivo y lleno de energía, damos por concluido nuestro Deep Dive de hoy. Espero que te haya sido útil y que te animes a poner en práctica todo lo aprendido. Hasta la próxima.